aquí estamos, amigos, otra vez en su programa Revelando la Historia y las Artes de Hidalgo. Nos acompaña en esta ocasión el licenciado Raúl Arroyo, que es miembro integrante de la Academia Hidalguense de la Historia. Y como estamos presentando a ustedes el ciclo de conferencias que se dieron en la Academia, pero ahora en una forma muy coloquial, muy especial para usted, porque nosotros todo lo que hacemos es para usted, querido paisano, querido hidalguense, querido pachuqueño, igualmente a las damas, a las mujeres, queridas amigas, muchas gracias por presenciar el programa Revelando la Historia y las Artes de Hidalgo. Pues el tema que el licenciado Arroyo tocó en su conferencia de la Academia y que hoy reproducimos aquí en esta plática es el tema los Landero e hijos, que es referente a una familia muy importante que vivió en Pachuca y que se desarrolló en Pachuca desde la mitad del siglo XIX casi hasta la mitad del siglo XX. Es una historia de 100 años, pero es una historia involucrada con la demás historia nuestra, política, financiera, económica, de la minería, etcétera. Y Raúl Arroyo ha estudiado mucho esta familia. Raúl tiene una vocación muy especial en la materia de la historia para estudiar biografías y familias completas. No es la primera vez. Y ahora nos presentó en la conferencia y va a platicar con su servidor y con ustedes de la familia Landero. Gracias, licenciado Arroyo, y adelante con tu plática, por favor. Muchas gracias por la invitación. Yo efectivamente he incursionado en la investigación de esta familia. El título de la conferencia, como tú lo referías, fue Landero e hijos, porque se refiere a un primer personaje que tuvo a su vez dos hijos varones y que juntos, a partir del siglo XIX, 1873 y hasta casi 1940, cubren todo un ciclo en la historia política y en la historia económica, incluso en la historia social del estado de Hidalgo, en esta etapa que va pues de la consolidación del porfiriato y hasta la postrevolución. Como en toda sociedad, y a lo largo de la historia lo hemos visto, hay individuos, pero también hay familias que van dejando con su conformación, con su trabajo, una serie de escenarios para bien y para mal. Familias completas que van determinando los rumbos de una comunidad, de un país, de una nación. Y como referencia, pues ahí tenemos a la familia Borgia en el Vaticano, o a los Windsor en Inglaterra, o tenemos a la familia Kennedy, por ejemplo, en los Estados Unidos, a los Madero en el norte de México, en Coahuila, a los Cravioto en el estado de Hidalgo, y así seguramente habrá por todo el planeta familias que con su actividad positiva o negativa han ido determinando los rumbos de la historia. Y eso es lo que sucede con la familia Landero, que llega a Pachuca en 1873 con un gran financiero a quien los accionistas dueños de la compañía de Real del Monte y Pachuca le confían pues nada más ni nada menos que la salvación de la compañía. En momentos en que la compañía pasa sus peores finanzas, cuando queda en duda la viabilidad de la explotación y de la producción minera, y entonces estos accionistas confían en José de Landero y Cos, un jalapeño de una familia que ya mostraba muchas aptitudes políticas y financieras. Su hermano fue gobernador del estado de Veracruz. Y entonces lo traen a Pachuca a dirigir la compañía Real del Monte con esa idea. Y a partir de ahí, esta familia asienta, como se dice entre nosotros, asienta sus reales en el distrito minero y empieza a construir un espacio de poder a partir de la dirección de la compañía minera. Landero, con esa habilidad financiera, logra en principio estabilizar a la compañía y después anima a los accionistas a que arriesguen más dinero. Y frente a las dudas de los accionistas, pues su prestigio, su habilidad empresarial, su habilidad gerencial, pues los convence.
y deciden arriesgar sumas muy fuertes de dinero para invertir a la compañía sin ver dividendos en un buen lapso de tiempo. Y eso es lo que salva a la compañía. Y es lo que permite que la Compañía Real del Monte y Pachuca vuelva a florecer y tome ese segundo aire que fue determinante para la economía del distrito minero y en buena medida para la economía del país, porque la producción minera, no hay que olvidarlo, era uno de los puntales de la economía nacional. Todavía la industria petrolera no alcanzaba los niveles que hoy tiene, la economía no estaba petrolizada, pero sí la producción minera significaba una de las más fuertes entradas de divisas, pero no solo eso, sino una planta productiva que daba trabajo a una gran cantidad de gente. Pues eso se le debe a José de Landero y Cos, que es quien empieza a extender la compañía a niveles productivos que finalmente dejan muy satisfechos a los accionistas y convierten a la Compañía Real del Monte en el eje económico, financiero del naciente estado de Hidalgo, que para esos años pues tenía muy pocos de haber sido creado. Ahí arranca, digamos, la presencia de la familia Landero, y entonces ahí vemos cómo, que esto es lo interesante de la historia, porque no es una cuestión anecdótica, sino lo interesante es ver cómo la presencia de una sola persona puede construir espacios de poder que van a ir determinando la vida de miles de personas. Si José de Landero y Cos hubiera fracasado en la reconstrucción, en la recuperación de la Compañía Real del Monte, esta población se hubiera muerto. Es decir, no hubiera tenido de ninguna manera el auge que tuvo entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX. La economía del Estado, principalmente de este distrito minero, desde luego que no hubiera tenido... Bueno, no hubiera habido ni reloj de Pachuca, Raúl, no, porque no hubiera habido dinero para eso, ¿no? Exacto. Y sí, en cambio, la prosperidad que Landero le imprime a la compañía, pues hace también que la compañía se convierta en un centro de poder, que va a pasar del poder económico también al poder político. De tal manera que los Craviotos se apoyaron mucho en la estructura económica de la compañía presidida por Landero. La Compañía Real del Monte, y esto es muy fácil de documentar en los presupuestos, viendo los presupuestos del Estado, la Compañía Real del Monte era, por decirlo de alguna manera, subsidiaria del gobierno del Estado. Es decir, en el momento en que el gobernador tenía problemas de liquidez para pagar la nómina, para pagar alguna eventualidad, bueno, pues la fuente de financiamiento indiscutiblemente era la Compañía Real del Monte. La Compañía Real del Monte podía desembolsar en el momento en que quisiera la cantidad que quisiera para subvencionar al gobierno. Y eso va creando redes de poder. Una relación muy interesante. Incluso una relación de poder que también está documentada, que permite a la clase política del Estado incursionar en la explotación minera. Es decir, se hace un entramado de intereses políticos y intereses económicos. Obviamente, si el gobierno del Estado era beneficiario de la capacidad económica, la capacidad crediticia de la compañía, pues esto tampoco iba a ser de gratis. El gobierno tendría también que ser obsecuente en algunas actividades propias de la compañía, y desde luego una buena fórmula que también empieza con mucha imaginación y con mucha sensibilidad a tejer José de Landero y Cos, es precisamente la de involucrar los intereses políticos con los intereses económicos. Y entonces la clase gobernante se vuelve también partícipe de la explotación minera. Y así entonces todos y viceversa. Todos quedan también formando los Landero al rato van y a ser entonces políticos. el Estado, cuando ve esta conveniencia, pues entonces también incorpora a los empresarios de la compañía a la vida política. Yo creo que sucede esto en otras ciudades que no son mineras, sino agrícolas, como Puebla, como Guadalajara. Bueno, debe haber sucedido con una persona o con varias personas de un gran poder económico por la agricultura. Ya lo decíamos al principio, Luis, esta es la historia de la humanidad. De la humanidad. ¿No? Familias que empiezan a hacer políticas y acaban siendo financieras, o familias financieras o empresariales que acaban siendo políticas. Es decir, esto no es nada nuevo.
Pero aquí lo importante entonces está en estudiar a estas familias precisamente para saber cuál fue el desarrollo del Estado y cómo esas familias fueron influyendo en cada una de estas etapas, hasta que la revolución vino a cambiar el escenario, pero después hay otra serie de reacomodos y finalmente la relación política y la relación económica vuelven a tener muchos puntos de encuentro. Se dice, Raúl, que la generación de energía eléctrica a finales del siglo pasado, que cambió totalmente tanto la cuestión industrial como la cuestión urbana en cuanto a la iluminación, y la gente pudo contratar también ya sus primeros, digamos, conexiones para tener luz en la casa, que esto sucede a finales del siglo XIX, principios del XX. Parece que quien vendía ese servicio también era un señor landero. Voy a la segunda figura. El primero ya dejamos establecido que es José de Landero y Cos. Un viejo minero. Ese financiero, fundador financiero, que rescata la compañía. Cuando esto empieza a tomar su cauce, entonces José de Landero y Cos trae de Guadalajara a su primogénito, que es Carlos F. de Landero, que es de los tres personajes, en mi opinión, el más brillante. Es un científico, es un hombre de ciencia, es un hombre que para esos años había ya participado, por ejemplo, en actividades tan importantes como la compañía que delimitó los límites entre los Estados Unidos y la República Mexicana. Carlos Landero ya tenía todo un prestigio en el medio de los científicos, desde Guadalajara, porque además es un hombre con una sabiduría verdaderamente amplia. Es un hombre que sabe de minería, sabe de metalurgia, sabe de astronomía, sabe de química, sabe de geografía, en fin. Y entonces el padre lo incorpora, con todos estos conocimientos, pues lo incorpora a otro aspecto de la compañía, que es la explotación de los fondos. Y entonces hacen una muy buena mancuerna, el padre manejando las finanzas y Carlos manejando la tecnología, la explotación con sus conocimientos de minería, ¿no? Bueno, de geología. Vamos a hacer una pausa, pero antes les diré que en aquel tiempo no solamente había, como hoy, una sola compañía minera en todo el distrito que tiene todas las concesiones, sino en aquellos tiempos la gente pedía una concesión y llegó un momento en que había varios empresarios mineros trabajando en Pachuca al mismo tiempo. Pero de eso vamos a hablar en cuanto regresemos, porque permítanos hacer un corte, amigos. Esto es historia pura, historia del estado de Hidalgo. ¿Quién? Le traigo sus patadas, señor. Los mejores partidos de fútbol, todos los días a toda hora, directo hasta tu casa. Cablecom, lo que quieras y más, a domicilio. Señor, por eso le trae Cablecom. Señor, espérese, no. Señor. No viaya payatse, campavi, shukari yasha, ketato, ogitat arihmi, kori yashans o, ko marine bugi hehe, nehe ko marishinyu, bugi hetse, koi haringu bugi patsiratehe, ora unya. Hopida yuhuran randahi, ne razihyadin boringu, o habugin befi, limar medico, bugi patsiranze, ketehe, ra unya, oran tunyu, o bugi zashan uri yuga, randangan bunt earthe, rent tuihio de Hidalgo. Les voy a decir lo que siento y se los digo con el corazón. Aunque es breve el pensamiento, es directo para radio y televisión. En Hidalgo se encuentra la institución, un lugar tan bueno y admirable, al que le dedico con amor y admiración por estar cumpliendo 30 años de transmisión. Felicidades. Directo de Ajacuba, Hidalgo. ¿Cuánto y le gano a ese carro? Este camino siempre lo tomo rápido. Métele, ya se me hizo tarde.
ya bájale a la velocidad. En México, los accidentes automovilísticos representan la primera causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 29 años. Secretaría de Salud, Gobierno del Estado de Hidalgo. Y como dije, seguimos hablando de historia del estado de Hidalgo. Los Landero, en Pachuca, la minería de finales del siglo XIX, y Carlos Landero, que es el personaje que ahorita el licenciado Arroyo nos está comentando. Adelante, licenciado. Carlos F. de Landero, entonces, se traslada a Pachuca y establece aquí a su familia y se convierte en ese personaje de enorme trabajo para la explotación de los fondos. Pero además es la figura que se convierte en clave para las relaciones políticas, por su trato, por su inteligencia y porque además el padre también tiene que estar mucho en la Ciudad de México atendiendo los propios negocios de la compañía allá. Carlos de Landero entonces empieza a insertarse en la vida social y política del Estado y finalmente acaba siendo nombrado, a la usanza de la época, diputado a la legislatura local. Y como diputado del Congreso del Estado, pues dura muchas legislaturas. Y esa es entonces la presencia de los empresarios en el gobierno, que ya para entonces es un nuevo gobierno, que es el gobierno de Pedro L. Rodríguez, que dio fin a la época larga y productiva de los Cravioto. Y tú tocabas un tema que es muy interesante, la energía eléctrica. José de Landero, con esa visión empresarial, decide fundar una compañía que es la compañía de suministro eléctrico de la potencia eléctrica de Pachuca. Y entonces le encarga a uno de sus yernos, incorporado también a esa compañía, que haga un proyecto que es muy interesante. La energía se generaba en las caídas de agua de Santa María Regla, de los prismas, ¿no? Y era conducida a través de la tecnología moderna de la época hasta Pachuca. Una parte de esa energía se le suministraba a la propia compañía y otra se puso a la venta. Y de esa energía que se puso a la venta fue posible que el gobierno del Estado instalara la energía eléctrica en Pachuca para iluminar la ciudad, que fue inaugurada el 24 de octubre de 1891, precisamente en ocasión del onomástico del gobernador del estado, don Rafael Cravioto. Bueno, inclusive tú nos leíste en la conferencia una carta en la que Carlos Landero comenta, o no sé si es don José, que quedó también la iluminación que le parece mejor que la de la Ciudad de México. Carlos Landero lo dice en una carta, cuando a su familia le platica esta inauguración del 24 de octubre, le dice, hubo un gran festejo, porque además de ser el cumpleaños del gobernador, el santo del gobernador, San Rafael, inauguramos la energía eléctrica, la iluminación de Pachuca, y es una iluminación de tan alta calidad que es mejor que la de la Ciudad de México. Esos detalles son los que van dejando entonces la huella de esta familia en la vida de la ciudad. Y bueno, ahí tienes ya su participación en las minas, su participación en la explotación. Carlos F. de Landero se convierte en un profesor destacado de geología y de metalurgia, ¿no?, en esta región y en la Ciudad de México. Pertenece a varias asociaciones de ingenieros metalúrgicos en Inglaterra y en los Estados Unidos. Y además, en estos detalles como la iluminación de Pachuca, todo siempre, hay que decirlo, en torno de los negocios, pero van dejando su huella. Hay un detalle que merece platicarse. Carlos F. de Landero era un hombre de muy profundas creencias religiosas, muy profundas, tan profundas que después vamos a ver otro episodio de su vida que ya no fue en Pachuca. Pero en ese sentido, Carlos F. de Landero rescata lo que hasta ese momento seguía siendo una propiedad privada, que era la iglesia del Carmen, atrás del mercado de Barreteros. Sí. Él la rescata, la compra y se le entrega nuevamente a la jerarquía de la Iglesia Católica para que la vuelvan a abrir al culto.
Bueno, esto nos habla de dos cosas. Primero, de sus posibilidades económicas y después de sus profundas creencias religiosas, lo cual lo pinta pues como un hombre de bien, como un hombre sensato, que además, si uno lee su correspondencia, por ejemplo, si uno va viendo qué habla y cómo habla de su familia, de su padre, de su esposa, de sus hijos, uno ve la calidad humana de esta persona, de este reconocido científico, no solo nacional, sino internacionalmente. Ese es Carlos F. de Landero, que ya dije pertenece a esta comisión que estudia los límites y determina los límites con aquel añejo problema del chamizal, por ejemplo, ¿no? Entre los límites de... Límites que eran por el más río o Bravo. menos recientes en esa época, Así es. porque en el 46, cuando la invasión americana, en el 48 se firman los tratados de Guadalupe, en los que perdemos la mitad del territorio mexicano, y surge un nuevo límite, claro, y el después, que conocemos ahora. Y después el cauce del río Bravo que cambia y entonces el chamizal que se queda del lado norteamericano. En fin, Carlos entonces, después de vivir en Pachuca, sucede en la dirección de la Compañía Real del Monte a su padre. Su padre se va a vivir a la Ciudad de México. Los negocios, desde luego, para ellos también son florecientes, son accionistas ya de la propia Compañía Real del Monte, establecen sus propias compañías mineras, compran fundos y haciendas tan importantes como San Miguel y Santa María Regla, y la tercera, la que está inundada ahora por la presa, precisamente para la compañía de la potencia eléctrica. Establecen la compañía y las plantas transformadoras en este edificio que ahora pertenece a la presidencia municipal, que todos conocemos más cercanamente como el Anglo Español. Donde estuvo el Instituto Anglo Español. Y que fue un edificio conocido precisamente como la potencia, sí, porque ahí estaban no solo las oficinas, sino la planta transformadora, que después tuvo que ser cambiada a Cubitos, donde todavía hay instalaciones ahora de la Comisión Federal de Electricidad. Carlos Landero es prácticamente quien clausura la etapa de la compañía mexicana de la Real del Monte, porque a él le corresponde hacer la venta a la compañía norteamericana, a la American Smelting and Refining, a Sarco. Ahí se cierra entonces esa etapa de Carlos F. de Landero, quien entonces regresa a Guadalajara. Él al vender la compañía ya no se va a Guadalajara, sin embargo viene con alguna frecuencia porque mantiene negocios, sí, pero se involucra de una manera muy interesante ya hacia los años 20 en el movimiento cristero. Carlos Landero es el firmante del primer manifiesto del movimiento cristero, y eso pues evidentemente le va a costar la persecución del gobierno, le va a costar la libertad, porque en algunos momentos está prisionero por esta acción en contra del Estado mexicano. En época de Calles y finalmente le cuesta el exilio en los Estados Unidos. Y en el exilio es un hombre que mantiene sus relaciones con Pachuca a través de cartas, sus negocios, su familia en Guadalajara. Yo creo que el exilio le acrecienta el sentido religioso, sus creencias, sus convicciones, que eran muy firmes. Y finalmente, en 1930, decide regresar a México, ya con el perdón del gobierno, ya terminada la guerra cristera, sin problemas de esta índole. Y cuando ya se acerca a Guadalajara en el tren que lo trae de Los Ángeles, que es donde pasa sus últimos años, muere. No llega con vida a Guadalajara. Caray. Y ahí se cierra ese capítulo que es el último de la vida de este minero profesional de la minería, que radica en Pachuca, que deja una profunda huella en Pachuca, que forma parte de cuando menos 3 o 4 legislaturas del Estado como diputado, que es el vínculo político entre la empresa y el gobierno. Gran amigo de los Cravioto. Gran amigo, sí, en principio de los Cravioto, pero después mucho más de Pedro L. Rodríguez, ¿no? En las cartas, que son muy interesantes, Carlos F. de Landero se refiere al príncipe, cuando habla del gobernador Rodríguez. Dice, ha muerto el rey, viva el rey. Entonces, como cuando muere un rey, siempre hay un príncipe. Bueno, pues el rey era Cravioto y el príncipe era Pedro L. Rodríguez Díaz.
pariente de don Porfirio, Bueno. oaxaqueño, no hidalguense, que había construido telégrafos y vías de ferrocarril. Claro. Y llegaba aquí pues porque ya también los Cravioto habían usufructuado el poder 20 y tantos años, los tres hermanos, y con los vicios que lógicamente crea tantos años el uso prolongado del poder, y ya se necesitaba una renovación, aparte de que hubo dificultades entre personales con Rafael Cravioto y don Porfirio. Entonces, muchos consideraron la llegada de don Pedro como un nuevo, y sí, en la carta que dices tú, lo dice con mucha claridad, ¿no? Ya era necesario el cambio, dice. Así lo dice Landero en una carta también, ya el gobierno no funcionaba. No funcionaba. No funcionaba, ¿no? Bueno, pues ese es el segundo personaje. Para cuando Carlos F. de Landero se va de Pachuca, ya hay otro Landero que es su hermano menor. Ay, es hermano, no hijo, hermano. No, es el otro hijo varón de don José de Landericos, y es don José de Landero y García Granados. Llamado Pepe Landero. Pepe Landero, el famosísimo Pepe Landero, que llenó toda una época. Sí. Y aquí hay que marcar la diferencia. Ya no en lo político, ya no tanto en lo económico, porque ya la revolución había cambiado una serie de cosas, pero sí en la vida social. Pero no en lo científico tampoco, Raúl. Tampoco en lo científico, porque José de Landero, desde luego, no tiene la formación académica del hermano, no tiene la formación financiera del padre, aunque no le es ajena, pero a José de Landero, que nace en Pachuca, que nace en el edificio de las Cajas, que es bautizado en la iglesia de la Asunción, ya le tocan los mejores años de la familia. Sí, claro. Y solamente le corresponde la muy complicada actividad de gastarse el dinero. Dice el refrán aquel, hijo de comerciante o empresario, caballero. Hijo de caballero, limosnero. Es decir, el padre que trabaja mucho, el hijo que se gasta la fortuna y el nieto que ya no tiene nada. Aquí no es el caso, caso del nieto, pero sí es el caso del otro hijo, del hijo menor, pero desde luego que sí, en efecto, a él le corresponde vivir primero los mejores años de la fortuna, con una casa en París, con viajes alrededor del mundo, con una hacienda como San Juan Huillapan que le regala a su padre, y que él, que la hace para famosa. hacerla productiva, la hace famosa en dos sentidos, porque para hacerla productiva, él trae maquinaria, lo mejor de la maquinaria que en ese momento había en Europa, y para la producción agrícola la trae a San Juan Huillapan, pero también porque construye una finca en donde él convoca a una fiesta permanente. ¿Qué quiero decir esto? Pues digo, puede resultar extraño. No era extraño. Es decir, ellos vivían a ese ritmo. Era una comida hoy y otra mañana, y un día sí y el otro también. Y muchos gastos, pero tenían para hacerlos. Y un tren de vida. Eran magníficos anfitriones. Porque tenían la forma de hacerlo. ¿Quién? Le traigo sus patadas, señor. Los mejores partidos de fútbol, todos los días a toda hora, directo hasta tu casa. Cablecom, lo que quieras y más, a domicilio. Señor, por eso le traje Cablecom. Señor, espérese, no. Señor. En esta temporada de frío, ya bájale. Lávate las manos frecuentemente. Evita tocar tu cara con las manos sucias. Cubre la nariz o la boca al toser o estornudar. Quédate en casa si padeces alguna enfermedad respiratoria. Ventila y permite la entrada de la luz del sol en tu casa u oficina. Acude al médico si presentas fiebre superior a 38 grados centígrados, tos o dolor de cabeza o garganta y escurrimiento nasal. Secretaría de Salud. Gobierno del Estado de Hidalgo. No tengo tiempo de hacer ejercicio. Como mucho y no engordo. ¿Ensalada? No, mejor sírveme carne. Nada más es un antojito. Ya bájale a la obesidad. En México el 71% de la población adulta padece sobrepeso.
Secretaría de Salud. Gobierno del Estado de Hidalgo.